Bien, con nosotros José Gómez Serra, él estuvo aquí el lunes. El lunes, pero bueno, estuvo en otra función, hizo un programa muy interesante sobre el vacío que existe ahora mismo dentro del escenario político nacional de las ideas políticas. Los partidos, las ideas políticas, los partidos políticos, pues parece que están huérfanos en ese sentido, sus programas no tienen un sustento ideológico de ninguna naturaleza. Pero hoy viene con otro papel, porque José pues es un técnico que trabaja para la DIDA. Ustedes saben que la DIDA es el Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Así que él viene hoy precisamente en esa función. Sí. ¿Cuál es el tema, José? Mario, el lunes pasado de esta semana, el presidente Danilo Medina lanzó un decreto para que se reúnan nuevamente, pues ya terminó la sección, que extraordinariamente se reúna el Congreso y él orienta al presidente de la República para tratar sobre la reforma de la seguridad social. Hoy pasé por el Congreso, están reunidos ya los congresistas. ¿Qué van a tratar? Hay un proyecto de ley. Primero, la seguridad social y todo aquello que implique descontar al sector privado no puede ser tratado por un decreto presidencial, tiene que ser una ley del Congreso Nacional. Y todo lo que se trate de la ley 8701 tiene que ser el Congreso que lo debe hacer. Entonces, el presidente orienta de que se traten varios temas puntuales. Primero, el caso de la mora a las pequeñas y medianas empresas, que es un problema muy serio que existe. Segundo, es una deuda incosteable. Sí, para tratar sobre el fortalecimiento de la tesorería de la Seguridad Social y la DIDA. Y tercero, sobre las ganancias que tienen las AFP. Esos son los temas que el presidente ha orientado. Y hay un proyecto de ley, tú conoces porque el senador Vargas es uno de los promotores. Es el príncipe, él es el que coordina, él es bueno, que coordina. La comisión bicameral. Muy bien. Primero, es para darle una amnistía a las empresas que tienen mora y que la deuda asciende. ¿Tú sabes cuánto, Mario? 400.000 millones de pesos. Impagable. Muchas empresas pequeñas no tienen el personal que tiene una gran empresa que puede llevar todo eso. Entonces a veces se retrasan, pero cuando se retrasan le ponen una mora. Y esa mora es tan alta que cuando se van varios meses, digamos casi al año, ya la mora es más alta que lo que tienen que pagar. Y muchas pequeñas empresas, no hablamos de las grandes empresas, se ven imposibilitadas de pagar lo que le corresponde más la mora. Pero José, esa es la misma situación que confrontan ahí los ayuntamientos. Bueno, los ayuntamientos es otra cosa, diferente a las pequeñas empresas, porque los ayuntamientos sí tienen personal y equipo que pueden llevar todas las acciones. Además, reciben ayudas del gobierno. Sí, pero acuérdate que los ayuntamientos están recibiendo apenas menos de la tercera parte de lo que le fija la ley. Casi todas tienen una situación financiera muy precaria. Pero sacan para otras cosas, menos para la seguridad social. Por ejemplo, en España, lo que el Estado le da a los ayuntamientos, ya le descuenta la seguridad social. Quiere decir, no espera que el ayuntamiento pague, sino si un ayuntamiento hay que darle tantos millones y de eso tanto a la seguridad social, el Estado retiene ese dinero y lo paga directamente para que no suceda lo que está pasando aquí. Hay que tener cuenta con la amnistía, porque 2 veces se han hecho amnistía, no a la mora, sino a las deudas que tienen las empresas con la seguridad social y vuelven otra vez a la misma situación, especialmente los ayuntamientos. Y los trabajadores que se le han descontado esas cuotas han perdido todos sus derechos, porque no le dan la seguridad social. Y los ayuntamientos lo que se inventan son igualas médicas, como había antes, para cuando alguien tiene algún problema pagarlo, pero no es la seguridad social. No hay riesgos laborales, no hay pensiones, y eso hay que distinguir la amnistía a las deudas, a
a los morosos con esto que es solamente para las moras que tienen las pequeñas y medianas empresas. Son 400.000 millones de pesos que están contabilizados como deuda, pero que es una injusticia que a las pequeñas empresas se le ponga una mora tan alta. Entonces, para que los trabajadores que han pagado y no han recibido por la mora, tienen que en los últimos 6 meses de retraso, tienen que las empresas hacer un pago total. Un pago total quiere decir sin la mora, pero tienen que pagar los últimos 6 meses para poder volver a beneficiarse del sistema de seguridad social. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces hay que hacer un acuerdo de las empresas. Digamos, tú eres administrador de una pequeña empresa, entonces tú, para beneficiarse de esta amnistía, tienes que hacer un acuerdo de pago con la tesorería. No quiere decir que tiene que pagarlo todo, claro, sino un acuerdo de pago. Es decir, yo voy a pagar mi cosa normal y de lo otro voy a ir amortizando una cosa. ¿Cuántos trabajadores hay actualmente que no se benefician de los sistemas, especialmente de salud, por las moras? 200.000 trabajadores. Wow. Es una gran cantidad, sí, dentro de cualquier sistema. Y esto están en los últimos 10 años desprotegidos. Quiere decir, una persona trabaja en pymes, que la pyme no paga, que tiene una deuda altísima por la mora, el sistema de seguridad social no le brinda nada. Entonces tienen que pagar a médicos privados o lo que sea, y eso se ha dividido. Las devoluciones. Las empresas o instituciones que hayan descontado a sus empleados y no lo hayan reportado a la tesorería, deberán devolver a sus empleados, claro, el monto pagado y no reportado. Y no es pagárselo al trabajador, sino hacerlo a través de la tesorería. Que el sistema de seguridad social tenga una constancia de que yo, por ejemplo, trabajé contigo durante tanto tiempo, no recibí los servicios, pero tú me descontaste mi cuota, entonces tú me lo tienes que devolver, no a mí, sino a través de la tesorería, para que haya una constancia de esta modificación. O sea, entonces la tesorería, en este caso, recibiría ese dinero y después lo entregaría al trabajador. Al trabajador, pero vía la tesorería, no vía decir... ¿Y no se puede dar un mecanismo menos burocrático, menos complicado? Eso es para evitar de que un patrón le diga, yo le entregué 500 y solamente entregó 300. Si entregó 300, son 300, y la tesorería tiene constancia de eso. Esa es la ventaja que hay. Y las sanciones que se aplican, las empresas que están retrasadas, incumpliendo la ley, tienen que pagar a la tesorería un recargo equivalente a la rentabilidad mensual promedio más un 0.03% de la penalidad sobre el monto de las aportaciones no pagadas. Quiere decir que si tú no cumples esto que se está haciendo, modificando, entonces te van a penalizar si no lo cumples. Y el sistema de seguridad social puede iniciar acción civil y penal por parte de la tesorería. Eso es lo que el proyecto de ley, no es que eso ya está aprobado, lo tiene que aprobar el Congreso. Está haciendo, y hoy están discutiendo los diputados y los senadores, y es posible que en poco tiempo, porque el presidente lo ha declarado de urgencia, tengamos una modificación sobre la mora de los retrasos de la seguridad social. También eso trata para fortalecer a la DIDA y a la tesorería. Hasta ahora, la DIDA y la tesorería son una dependencia del Consejo Nacional de Seguridad Social. Quiere decir, no tiene autonomía económica. No tiene autonomía y no tiene presupuesto propio. Entonces esto fortalece. Es para garantizar la gerencia y el presupuesto de la tesorería y de la DIDA. Entonces, esto significaría además un aumento de los recursos que reciben, porque la DIDA sí, prácticamente trabaja monopelada. O sea, la tesorería se va a encargar de la recaudación y cobro de los cotizantes, como
lo hace normalmente, va a aumentar su capacidad gerencial. Y la vida va a incrementar la cobertura geográfica para que haya mayor cantidad de afiliados al sistema de seguridad social. Claro. La vida tiene ahora, creo que son más o menos 15 oficinas en el interior, pero no llena la geografía nacional y hay afiliados en y algunas prácticamente han estado a punto de cerrar por falta de recursos. Entonces la vida va a recibir 0.05% del salario cotizable en la capitalización, que la capitalización quiere decir el sistema de pensiones, de la capitalización individual, y asignación del presupuesto del Consejo Nacional. Hasta ahora está recibiendo una asignación del Consejo Nacional, pero además va a tener una entrada. O sea, va a tener la asignación y esa entrada adicional. Y esa entrada adicional, que es el 0.05%, que uno dice, a uno solo es muy poco, estamos hablando de millones, estamos hablando de una cantidad muy elevada. Y también puede continuar recibiendo asignaciones por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y la tesorería va a recibir una comisión mensual del 0.1% del salario cotizable en los seguros de vejez de la capitalización individual. Quiere decir que tanto la vida como la tesorería van a recibir un porcentaje, es mínimo el porcentaje, pero eso lo va a reforzar para poder desempeñar. Pero además van a tener personalidad jurídica, tanto la vida como la tesorería. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que ahora cualquier cosa legal, la vida no tiene personalidad jurídica, ni la tesorería tampoco. Todo se hace a través del Consejo. Al tener la tesorería personalidad jurídica, entonces puede por sí sola, como tesorería, entonces hacer demandas o poder recibir demandas. Lo mismo la vida va a tener personalidad jurídica. Hasta ahora no la tiene ninguna. Claro. Dependen del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y sobre las AFP, entonces, los recursos sobre el salario de los fondos de pensiones. Hay un límite desde un 1.20% a 1.075% del salario cotizable desde ahora, del 2020 hasta el 2029. Quiere decir, actualmente obtiene el 0.5% del salario cotizable y un 30% anual de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Siempre se ha criticado que ese 30% es muy elevado como beneficio de un organismo intermediario. Entonces eso se ha rebajado y se va a hacer en la rebaja hasta el 2029. Entonces son 9 años que tiene esta institución para ir bajando los beneficios que tienen las AFP. Y si son reincidentes, se descuenta un 50% del incremento de las multas. Si reinciden, varias. Mira, José, entonces, yo le he dado mucho seguimiento a eso porque además yo tengo una relación personal muy antigua y muy estrecha, afectiva con el senador Vargas. Y él ha estado presidiendo la comisión mixta de diputados y senadores. Y tengo entendido que ese trabajo ha estado bastante adelantado. O sea, ya inclusive tengo entendido que tenía hasta un proyecto ya elaborado para llevarlo al Pleno. Sí. O sea que el decreto lo único que hace en este caso es ampliar la legislatura para que entonces pueda ese proyecto llevarse al Pleno. Quiere decir que es un privilegio. Ahora, hay un vacío que me preocupa, hay una situación realmente que se ha estado dilatando y que hay que enfrentar. Y es los reajustes que necesita, en este caso, la Ley de Seguridad Social para garantizar que los trabajadores puedan recibir pensiones más elevadas. Hasta ahora el cálculo que hay es que oscila entre un 25 y un 28% del salario de los últimos 3 años. Lo cual lógicamente, tomando en cuenta que una gran cantidad de trabajadores, por así decirlo, la mayoría, ganan o el salario mínimo o un salario bastante limitado, pues imagínense cuando llegue el momento de su retiro, si lo que van a recibir es
la cuarta parte de lo que reciben ahora trabajando. Quiere decir que prácticamente le están diciendo, mire, usted se va a pasar en este caso a formar parte de la clase indigente de este país. Entonces eso por un lado, y por otro lado, para poder garantizar en este caso la sostenibilidad financiera del sistema, porque bajo las actuales condiciones, tanto la edad de retiro por un lado, como por otro lado los aportes que tienen que hacer los trabajadores y las empresas, no dan realmente para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Mario, con las personas que yo hablo sobre este tema que tú has planteado, yo lo que digo a los jóvenes es ahorren en su juventud para su vejez, claro, porque con las pensiones del sistema no van a vivir, no van a sobrevivir. Te voy a decir dos casos. Uno es, cuando una persona ha cotizado, llega a 60 años y dura 3 meses sin actividades laborales, tiene derecho para una pensión. Quiere decir, tú piensas que tú has pagado desde tu juventud, pagando. Aquí en el sistema todavía hay personas que no tienen, las personas que tienen 40 años o más son los que pueden recibir una pensión bien, porque los otros no califican para haber pagado 30 años son los ingresos tardíos. ¿¿Qué va a pasar con eso? Tú, cuando terminas, sales de la AFP y entras a un seguro. Lo seguro te va a cobrar poco, pero te va a cobrar. Y te dice, ¿cómo tú quieres la pensión? Entonces tú dices, te dice, dos formas. Si tú quieres una pensión de por vida, te damos una pensión de por vida. Si quieres mensual, te la damos mensual. No es una devolución, no me pida todo el dinero. Claro. Entonces supongamos tú tienes 5 millones de pesos. Y tú dices, cuando se llegue a esa etapa, 50,000 pesos es poco, pero más o menos es razonable. Tú dices, yo quiero que me den 50,000 pesos todos los años. Te dan 50,000. Al año de esos 50,000 ya es 1.200.000. Quiere decir 12 meses por 5. A los 5 años, 600,000. A los 5 años ya se terminó tu fondo. Y son fondos individuales, no es reparto. O sea, yo estoy pensionado en el sistema de reparto y mi pensión es bajita, pero es de por vida. Claro. Pero una persona que se jubile a los 60 años, digamos 10 años después, para ponerlo más largo, a los 70 te dicen, se finí, se terminó. Sí, ¿de qué vive? Cuando tú más lo necesitas. Otra parte, tú dices, yo lo quiero de por vida. Entonces te calculan desde 60 años a 50 años. Y el promedio que da, esa es tu pensión, que tú podrás quizás recibir una pensión de 3,000 o 4,000 pesos, que no va a hacer nada. Puedo comprar aspirina. Bueno, entonces, el haber privatizado las pensiones en la República Dominicana quiere decir que los únicos que salen beneficiados son los bancos. Los bancos tienen una cantidad, hoy día es la mayor cantidad en la historia que los bancos han recibido, porque por los fondos de pensiones mensualmente hay bancos que reciben millones y millones de pesos, un clic solamente, que no hay que tener intermediarios ni nada, sino solamente la tesorería a tal banco le corresponde 70 millones y se lo da por un clic. Entonces eso nunca había pasado, por eso los bancos tienen esas abundancias que hacen feria de carro, hacen feria de casa, hacen feria de todo, reparten. No necesitan pagar intereses a nadie para que depositen en su banco. Y el que tiene dinero, los intereses son bajísimos. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Entonces, eso recae sobre el sistema de pensiones, porque es un sistema que beneficia especialmente a los bancos. La gente que quiere pasar su vejez bien, tiene que ahorrar. Especialmente los jóvenes tienen que ahorrar para su vejez, porque el sistema no le va a dar. La otra cosa es, ¿qué te dice que va a hacer la pensión mínima? Es la pensión mínima, quiere decir, es el salario mínimo establecido más bajo. Quiere decir que si hay un salario para empleados públicos, otro privados, otro de la construcción, otro de la zona van, y por ejemplo a las trabajadoras domésticas le entran al sistema y le dan 5,000 pesos, eso es lo que tú vas a recibir, y tú no vas a recibir nada. Hay que ver dentro de 10 años, 50,000 pesos no van a hacer nada, 60,000 pesos van a hacer nada. Hoy casi no lo son. Ahora entonces, mismo bueno, es bueno que se haya reformado, o que se reforme, porque todavía es un proyecto, para
lo de la mora, que es un problema del sistema. Que se dé atención a la tesorería y a la DIDA y se rebajen los beneficios que tienen las AFP. Y eso es lo que se está discutiendo. Ojalá que en otros programas que tengamos con la DIDA, entonces ya podamos estudiar qué realmente es lo que se aprueba, aunque hay una mayoría, los empleadores están de acuerdo. Depende de la DIDA y de ti. Se nos votó el tiempo hoy, pero el jueves que viene recuerda que es jueves de la DIDA también, de la Seguridad Social. Así que si quieres podemos seguir dando. Por eso lo determina DIDA. Está bien, viene. Pero dile a ellos que la importancia de darle seguimiento en este caso al tema, ¿no? Bueno. Ok. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. Y recuerden que todos los jueves son jueves de la Seguridad Social, ¿bien?